Al final de la batalla de Pavía, esto es histórico. ¿Os han tratado bien, Alteza? Carlos consiguió apresar a Francisco. Mis hombres y yo os acompañaremos a España. Es un capítulo en el que acaba con una bonita escena mía prometiéndole apoyo. No voy a dejarle sola. Escuchadme, mamones, sí. Tenéis que hacerle llegar esto como sea. Me da una carta para que se lo entregue al turco. ¿Entendéis? Solo él puede ayudarnos. Solo él. Ya todo vale, ¿no? Los pactos del rey de Francia, el rey cristianísimo, ni más ni menos. Es romper una tradición multisecular de unión de los cristianos contra el infiel. A vos, Solimán el Magnífico, sultán de sultanes. Por una pelea entre cristianos, la Casa de Valois y la Casa de Austria en Europa. Me dirijo en situación desesperada. Es terrible lo que hace Francisco I, es indignante. Ruego aceptéis este presente, mi anillo. Es una humillación a una tradición. Como símbolo de amistad. En tiempos de Carlos V es imperdonable. Para ayudarme a vencer a un enemigo común. El infame emperador Carlos V. Es que el indio no ha conocido a Dios porque no lo ha conocido, porque no ha habido la revelación divina. Pero es que el infiel ha elegido a un Dios equivocado. Es que es terrible. Al principio del capítulo, mi mujer enferma, la reina Claudia. Se muere. Puede ser cuestión de días, incluso de horas. Francisco es rey gracias a Claudia. Lo menos que podéis hacer es visitarle en su lecho de muerte. El anterior rey no tiene hijo varón. Tendrá el funeral que se merece. Yo era el sobrino del anterior rey, decide casarnos a Claudia y a mí. Ante la corte no basta ser rey. También debéis parecerlo. Y así yo consigo la corona de Francia. Yo creo que Francisco, aunque es un personaje muy egocéntrico y muy vanidoso y que piensa primero en él y después en él, ¿Habéis venido? ante situaciones como esta, pues no es un psicópata. En cuanto lo he sabido, ¿cómo no iba a hacerlo? Aunque no ame a su mujer, la respeta. Nunca me habéis querido. En su lecho de muerte decide meterme un par de pullitas. Me habéis engañado y humillado delante de todos. Yo creo que dignifica mucho su personaje. Sois así. Y también enseña una parte de Francisco en la que está más vulnerable. Ahora marchaos. Dejadme morir en paz. Que no te amo, siento. Aparte de que fuera bizca, tuerta y un desastre físicamente, parece ser que no era muy agraciada. Las tropas del condestable vienen hacia aquí. Carlos de Borbón es el noble más poderoso de Francia. Lo veis como no había que perder la esperanza. Le di 3 semanas y solo 2 han hecho falta. Al que Francisco ha estado haciéndole faenas desde el capítulo 1. Pero vienen contra nosotros. En el momento decisivo, ¿Cómo? Carlos llega, pero no para apoyarnos, sino para luchar del lado de Carlos. Nos atacan. Alteza, ordenad la retirada. Jamás. Y eso es lo que decide la derrota de Francisco. Honor o muerte. ¿Qué pretendéis hacer? Tenso ese final de capítulo. Cargaré con mi caballería contra sus líneas. Era la guerra, estábamos sucios, pringados de sangre, con armaduras, veníamos de pelear, claro. ¡Que cese el fuego de artillería sobre el enemigo! ¡El rey va a entrar en el campo de batalla! No solo perdemos, sino que nuestro rey le hacen prisionero. ¿Dónde está ese gran señor que decís? Entonces sacar la espada, la armadura puesta, bajarte del caballo corriendo que habías ensayado, galopar, tal, y bajarte corriendo para sacar la espada, descubrir el rey y atacar. Y de repente se tuvo que rodar mucho más tranquilo, mucho más sosegado, porque es que no había tiempo. 53, 1 primera. Y es que se iba el sol. Es que cuando muchas veces ruedas en decorados naturales es lo que tiene, que el sol se va y ahí no cuenta, no hay tu tía, o sea, no hay manera de hacerlo. Bendita ignorancia. Lo que parece una victoria es capturar al enemigo. ¿Es que no sabéis a quién hemos apresado? No deja de ser casi una patata caliente, porque ¿qué hacemos con un rey preso? Es el rey de Francia. Y se convierte en un problema para Carlos. Acertasteis.
No podía haber salido mejor. Con Francisco preso esta guerra he terminado. Enhorabuena, Majestad. Carlos se educa en una educación caballeresca. Averiguad cuanto podáis sobre la situación de doña Germana. Tiene algo de Don Quijote. No es liviana la carga que aceptó el marqués con vuestro casamiento. Germana y Carlos fueron amigos hasta el final. ¿Por qué no habéis acudido a mí? Lo que él se encuentra es que ella está viviendo una relación de maltrato con el marqués de Brandenburgo. Majestad, conozco vuestras muchas tribulaciones. Vos me importáis. Álvaro me sorprendió. ¿Acaso no lo sabéis? Siempre le había visto muy templado, ¿no? Ha derrochado las rentas que os concedí. Y en la secuencia donde le tiene que poner en cintura... Ha vendido vuestras joyas cuando nada quedaba en las arcas. Le salió de una manera orgánica, ¿no? Un gesto violento, ¿no? Y ha osado alzar la mano contra vos. Señor, tanta culpa tengo yo. ¡No me mintáis! Y otra voz. ¡Maldito bastardo! Majestad, teneos. Pensad que vuestra hija lo considera un padre. Intenté, ¿no?, regalar como en mis últimos momentos como Germana, que es admiración, amor, gratitud. Eso me dan ganas de llorar. En el capítulo 7, una de las cosas que creo más importantes para Carlos es esa sensación de deslealtad. ¿Dónde está su santidad? En este caso con Adriano de Utrecht. Roma me comunica que he sido elegido papa. Recibí con mucha sorpresa su nombramiento como papa. Él no aspiraba a ese cargo. Santidad. No espera a Carlos a que vuelva y se va a Roma. Hay que informar de inmediato al emperador. No, alzaos, alzaos. Hay a partir de ahí una cierta distancia entre el papa y Adriano con Carlos. No lo entiendo. Ni siquiera me había postulado para el cargo. Él impulsa a que Adriano sea papa. Su reverencia ha partido hacia Roma. Y cuando él llega a Castilla, Adriano no está. ¿Qué maltrato le he dado para que me ofenda de esta manera? Y él se siente totalmente traicionado. A decir verdad, no creo que ofenderos haya sido la intención del regente. ¿Cómo puede ser que este señor, que es mi familia, que le he hecho papa, se vaya sin decirme nada? Creo que desea evidenciar su independencia de la corona. De vos, Majestad. Adriano intentó desde el principio construir una iglesia más austera. Sabed que la responsabilidad que recae ahora sobre mis hombros no me nublará el juicio. Él en Roma es un elemento externo a todo lo que es Roma, en el sentido más peyorativo del término Roma. Roma no puede hincar la rodilla ante el imperio. Adriano entró con una tijera. Temo no os hayáis percatado que las cosas en la Santa Sede se desenvuelven con un ritmo propio. Él no tiene tiempo suficiente para poner en marcha todo ese proceso de reforma. Hay que acabar con las indulgencias y los indultos, con el lujo y los gastos innecesarios. Claro, le odiaban. Le odiaban los cardenales, le odiaba Roma, le odiaba todo el mundo. Semejante reforma encrespará el ánimo de más de uno. Tuvo la mala suerte que hubo una epidemia de peste muy fuerte en Roma. Santidad, debéis abandonar Roma. La peste se ha apoderado de la ciudad. Era una pandemia constante, latente, que actuaba un año sí, un año también. La mayoría de los cardenales ya han partido. La única defensa que tenían contra la peste, era huir lejos. Vos debéis hacer lo mismo. Huir pronto. Los cardenales han huido. Y los pocos que aquí quedan desearían que yo también huyera. Y en su caso, rezar y rezar mucho. Disculpad los quebrantos que mi marcha os haya podido causar. Adriano de Utrecht se da cuenta que el Vaticano es un nido de víboras. Acudo a vos en esta hora terrible, suplicando vuestra ayuda. Intenta transformarlo sin resultado. Nunca debí abandonar Castilla. Se renueva esta unión entre estos dos personajes, aunque sea a la distancia. Pongo a Roma al servicio del imperio. Cuando muere el anterior papa, no es que se alegre, pero le dice: os lo dije, Santidad, os vais a morir por tonto y por hacer lo que no debíais. Las circunstancias de su muerte no se saben. Dramáticamente y a nivel de ficción, siempre cuando hay una pregunta... Asesinado. No podemos saberlo con certeza. Y hay debate entre historiadores. O lo ha matado Francia la curia romana. Nosotros lo queremos dejar pues justamente en este punto. No debemos descartar una funesta casualidad. No sabemos si sí o no sabemos si no, pero las dos puertas están abiertas. Pater Sante, sic transit gloria mundi.
Los Medici son la cabeza de Florencia, seguramente una de las familias más importantes, más oscuras, más brillantes, más apasionantes de la historia. De ahí sale Clemente VII. Yo creo que es la familia que más papas ha dado. Como había habido varios papas Medici, tenían miedo de que terminase haciéndose el cargo hereditario. Cuando muere Adriano, en vista de que todavía podía ponerse peor la cosa, dijeron, bueno, pues Clemente VII. El pueblo os quiere, majestad. A Carlos parecen irle mejor las cosas en este capítulo. ¿Os acordáis de cuando desembarcasteis en Asturias? Cuando Carlos regresa a Castilla después de estos 2 años en Flandes, ¿Dónde acogieron a un extranjero? Hoy vuelve su emperador. se encuentra que tiene que ser informado de todo lo que ha sucedido. ¿Qué ha ocurrido en mi ausencia? Carlos se encuentra que tiene que terminar con esta rebelión. ¿En cuanto a los comuneros? El problema comunero parece prácticamente resuelto. Estos son los principales cabecillas. Aquellos a los que habéis resuelto dar muerte. Yo me opongo. Digo que lo piense varias veces. Pero tenemos un grave problema, majestad. Allí es el obispo Acuña. Matar a un obispo sin el consentimiento del Papa. ¿Qué ha hecho para estar ahí? Era uno de los cabecillas más activos y más revolucionarios de todas las comunidades. Y además su ejército era de religiosos. Saqueó iglesias para financiar la causa comunera con un ejército de 200 clérigos. Carlos se encargó personalmente de que mataran a Antonio Acuña, aunque fuera excomulgado. Fue capturado en Navarra, pero intentó escapar. Mató al alcalde que lo guardaba con un ladrillo. Se cree que fue Carlos el que dijo cómo tenía que morir. A garrote y debajo de la almena por la que había intentado escapar. Ego te absolvo, in nomine Patris et Filis et Spiritus Santo. Ese es uno de los primeros, o de los pocos momentos donde los dos personajes, o sea, el mío, por supuesto, con respecto al emperador, tienen diferencias. La que sigue desaparecida es María Pacheco, majestad. Ha pasado ya casi un año. Huyó de Toledo y no hemos dado con ella. Jamás la perdonó. No se tendrá en cuenta el pasado comunero de ningún castellano. Pero exceptúa de ese perdón a unos 290 comuneros. Entre ellos está María Pacheco y es la única mujer. Todos los que han conspirado serán ejecutados. Muchos de ellos fueron condenados a muerte. Así se hará. Pero ella consigue huir y se va a Portugal.